Sean bienvenidos. En este video hablaremos sobre los datos históricos más importantes y conocidos sobre cómo la estadística se ha aplicado desde los inicios del origen del ser humano por escasos medios en los que se representa la manera antigua de cómo se utilizaban los escritos y registros numéricos del pasado, los cuales tenemos los papiros, con los que se creaban rollos para escribir cartas, contratos, testamentos, entre otros comprobantes de dichos actos. También están algunos restos arqueológicos hechos por astilla de hueso, marfil, hierro, bronce u otro metal. Se creaban varas con la punta afilada en un extremo, adoptado para la escritura en tablillas de cera. El otro extremo tenía forma ovalada y plana. Este se utilizaba como espátula para corregir, raspar o borrar. Asimismo se encuentran pinturas o dibujos hechos a manos en las paredes de sus cuevas, hechas de piedra o barro, pieles, árboles con los cuales creaban tablillas de madera para tener un registro de sus familiares, alimentos, ganado, cultivos, medicinas, la cantidad de objetos cambiados por trueque, planetas y muchos más. El primer censo registrado lo hizo Adán en el año 4026 antes de la era común. En las Sagradas Escrituras se encuentra el libro del Pentateuco que redacta cuando Moisés hizo un censo a Israel en 1513 antes de la era común. Según investigaciones de los científicos y arqueólogos, la estadística se dio en los años 300 a.C. En Roma, en los años 500 a.C., se conoce que había un hombre con el cargo de llevar los censos en cada miembro del país. También se conoce que Asiria tuvo la necesidad de la estadística en 1813 a.C., donde se creó y existió la primera biblioteca en Nínive y estaba todo lo necesario registrado, incluyendo datos del ejército y religión, por mandato del rey de Asiria, Sargón II. Luego, en el año 2200 a.C., China mantuvo una estadística con un orden que lo exigía el emperador Teo. En el año 3050 a.C., Egipto creó una excelente manera de organizar su información. De todo lo antes mencionado, antes de la construcción de pirámides, realizaron monumentos con gran sabiduría de su administración y organización al llevar un control casi perfecto, ya que anotaban casi todo lo que hacían por medio de un censo por la diosa Safkit, que según ellos es la diosa de las cuentas y libros. Todo esto por órdenes del faraón Narmen. Los incas en el año 4000 a.C. hacían sus registros para saber cómo era el movimiento de sus cultivos. Fue aquí donde surge la necesidad de crear números para tener un buen orden lógico y fácil, ya que se realizaban trueques. Estos decidían crear sus estilos de números por medio de figuras tipo lazos con nudo, donde el nudo era la manera de saber la cantidad del cultivo o lo que fuere que quisieran registrar con información cualitativa y cuantitativa. Ellos utilizaban la chacana, método matemático que medía el eje de la Tierra y el ángulo que querían sobre los precolombinos cada año. También inventaron el sistema de rotación de cultivos. Los precolombinos decidieron usarlo según el consumo, o sea que tenían que sembrar en los cuadros pequeños los cultivos que menos ganancias obtenían, o sea los que menos se vendían. Así procedemos en darles a conocer la manera en que la estadística se aplicó en la Edad Media, que fue en el año 762 después de Cristo. El gobernador Carlomagno decidió llevar un dato actual de sus prioridades, de sus propiedades y bienes de la Iglesia. Durante la Edad Media, en los años 476 a 1453 después de Cristo, la estadística no experimentó grandes avances. Sin embargo, se destacó el trabajo de Isidoro de Sevilla, quien llevó a cabo una tarea de recopilación y clasificación de datos de diversa naturaleza, y a Carlomagno en el año 762, quien ordenó la creación de un registro de propiedades, extensión y valor de las tierras de la Iglesia, cuya información se preparó en el año 1085 por orden de Guillermo I el Conquistador. Aunque Carlomagno en Francia y Guillermo I el Conquistador en Inglaterra trataron de revivir la técnica romana,
Los métodos estadísticos permanecieron casi olvidados durante la Edad Media, por lo que se puede deducir que el avance de la estadística en este período consistió en recopilar información con fines exclusivamente organizativos. De un recuento histórico sobre sus orígenes y evolución, se destaca la importancia que esta ciencia ha adquirido como disciplina y apoyo, debido a que el ser humano desde los inicios tenía la necesidad de contar o tener un valor exacto de todo aquello con lo que contaba, desde la más mínima rama hasta el mayor monto necesario. Por eso es importante. La estadística siempre estuvo presente en la vida del ser humano, simplemente que anteriormente no se conocía con el nombre estadística, hasta la actualidad que fue evolucionando tras el pasar del tiempo. Lo mismo en la investigación biológica, en la psicología, en la política, debido a que como seres humanos tenemos la necesidad de conocer conteo de trastornos, escala de trastornos y de cualquier cosa posible o cualquier cosa existente en el mundo. Los médicos necesitan conocer acerca del avance de las enfermedades, se aplica estadística. Los abogados necesitan saber sobre los divorcios, también se aplica la estadística. Los contadores necesitan saber sobre las entradas y salidas de dinero, se ocupa estadística. Los maestros necesitamos conocer acerca de los avances educativos en nuestros estudiantes, se aplica estadística. Y ahí es donde nos damos cuenta que la estadística siempre estará presente en nuestras vidas. Es por eso que el avance de las tecnologías de la información, mejor conocidas como TICs, y en general de la sociedad del conocimiento, le han dado un impulso que no había experimentado a partir de la década del siglo XXI. Se proyecta esta disciplina como una de las más influyentes de esta nueva centuria. Se intenta demostrar aquí la utilidad práctica de la estadística, como permite medir otros valores más allá de los estrictamente económicos. Todo ello para incursionar en la construcción de indicadores alternativos del progreso económico y la prosperidad del ser humano, con el fin de poner evidencia en el desarrollo de los pueblos. No radica solo en el bienestar material, debido a que la estadística busca darnos soluciones y nos ayuda a tomar decisiones acerca de tipos de variables o hipótesis. ¿Qué es la estadística? Es la ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Es la rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidad. Es una medida cuantitativa derivada de un conjunto de datos en una muestra, con el objeto de estimar o inferir características en una población o modelo estadístico. Un estadístico como función de variables aleatorias es también una variable aleatoria, como tal requiere diferentes valores en una muestra a otra. ¿Cómo se utiliza la estadística en la actualidad? En la actualidad, la estadística se ha constituido como una herramienta importante en los procesos de investigación, que nos permite planear la investigación, recolectar, organizar, representar, interpretar y analizar la información referente a observaciones de un fenómeno al cual se estudian en una población o muestra. En la actualidad, las estadísticas se aplican de manera amplia en mercadotecnia, contabilidad, control de calidad, estudios de consumidores, análisis de resultados de deportes, administración de instituciones, en educación, en medicina y en distintas áreas utilizan la estadística. Con esto concluimos cómo la estadística
llegó a nuestras vidas, a hacernos la vida más fácil. Gracias por su atención. Esperamos haber llenado de mucho conocimiento a su persona. Bendiciones.